Bien, hermanos, vamos, como dije en la primera parte, hoy vamos a tratar de estar hablando algo acerca de fundamentos bíblicos de una familia y el texto a considerar, o al menos una parte, creo que el tiempo es acotado. Está allí en Efesios capítulo 5, 21, hasta el capítulo 6, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Se refiere a los que pertenecen al cuerpo de Cristo. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Muy bien, este es nuestro tema y comienza con un texto que creo que a todos nos toca, ¿no? Porque es el marco en el cual el apóstol Pablo va a desarrollar esto, que es someteos unos a otros en el temor de Dios. Y hay algo que llevamos desde la caída de Adán y Eva que nos cuesta el someternos. El hombre, especialmente el hombre natural, el que no conoce a Dios, no quiere someterse sino someter a los otros. Pero la palabra de Dios es contracultural y dice someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero quisiera, para ver un poco considerar este asunto, someteos unos a los otros, volver un poco al Génesis, ¿no? Hace 2 domingos Oscar nos hablaba acerca del trabajo, fuimos a Génesis. Germán nos hablaba acerca de la familia y el matrimonio, fuimos a Génesis. Génesis es un libro crucial porque si no entendemos ciertas cosas de Génesis, no entendemos el porqué de muchas cosas en la palabra de Dios y no entendemos por qué el hombre está como está. El Génesis nos habla de la creación del hombre, del primer matrimonio, de la caída, en fin, toda una serie de cosas, ¿no es cierto? Y entender esto es importante porque nos hace entender muchas veces cosas que tenemos como acá en el Nuevo Testamento, yo creo. Así que yo rápidamente quisiera mencionar varios conceptos que ya los conocemos, pero creo que es importante, y los voy a mencionar rápidamente, pero creo que también es importante volver sobre eso. Ayer estábamos hablando en la reunión de hombres y la preocupación de los hermanos, y especialmente pensando en los que tienen hijos pequeños, los que tenemos nietos y tal vez los que no los tenemos, pero pensamos en los niños.
nuestra congregación, ¿no es cierto?, en la influencia del mundo y en los conceptos y en las ideas que el mundo trata de implantar a través de a través de distintas formas, los medios de comunicación, ¿no es cierto?, la educación. Ayer estábamos hablando, estaba nuestro hermano Fabián, que no sé si anda por ahí está Fabián, y esos conceptos no solo se introducen como ideas en las mentes, sino que también se introducen en las leyes. Y no solo nos mencionaba que ya sabemos que se sancionan leyes que son contrarias a la palabra de Dios, sino que leyes que van contrarias aún al sentido común, lo cual después para aquellas personas como Fabián, que son los encargados de aplicar estas leyes, muchas veces están fuera hasta de cualquier lógica, ¿no? Bueno, esto es lo que hace el hombre en su desvarío, ¿no es cierto?, por dejar y alejarse de Dios. Así que quisiera mencionar algunas cosas para después llegar a este asunto de someternos unos a otros en el temor de Dios, cosas que son conocidas. En primer lugar, el Génesis nos dice, Dios dice, que el hombre como especie o género tiene su origen en un acto creador de Dios. Esto es puesto en tela de juicio por el mundo, pero Dios dice esto y nosotros lo creemos. Dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Así que el hombre como especie o como género tiene su origen, según la palabra de Dios, como un acto creador de Dios. La especie o género humana es una, pero en su formación Dios estableció dos sexos para la misma, varón y mujer. Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hombre los creó. Ayer estábamos hablando del censo y decían los hermanos, los que han tratado de hacerlo, aparte creo de hombre y mujeres, ¿cómo te percibís? Bueno, el hombre puede decir lo que quiera. Dios dice que Él creó el género humano y al género humano estableció dos sexos para el género humano. Dice varón y mujer, y no hay más. Es lo que Dios dice. El hombre que diga lo que quiera, pero la palabra de Dios, mis queridos hermanos, y si queremos ser fieles a Dios, dice esto. En tercer lugar, los dos, tanto Adán como Eva, hombre y mujer, fueron creados en igualdad de dignidad delante de Dios. No era ninguno de los dos superior al otro. Sin embargo, igualdad no significa que hayan sido idénticos. Cada uno tenía cualidades propias que complementaba la persona de su compañero, porque Dios lo creó así. Cuando Génesis capítulo 2, versículo 20 dice que para Adán no se halló ayuda idónea, el vocablo ayuda de ninguna manera sugiere algo que sea inferior o degradante. Si ustedes van, por ejemplo, a Éxodo 18:4, Deuteronomio 33:7, Deuteronomio 33:26 o Salmo 22, el mismo término, de ayuda, se utiliza en cuanto a Dios, en cuanto a su pueblo. Dice que Dios es la ayuda de Israel, el mismo término que se dice de Eva para con Adán. Así que de ninguna manera el término ayuda significa algo inferior. Los dos fueron creados en igualdad de dignidad delante de Dios. En cuarto lugar, Dios es el que establece que habrá una relación muy especial e íntima entre un hombre y una mujer. Dice Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ya lo vimos el domingo pasado. Ahora, lo más sorprendente de esto es que pasan miles de años y el Señor confirma la vigencia de esta declaración que Dios hizo para nuestros primeros padres miles de años después y para todas las generaciones sucesivas. Cuando Él contesta, cuando es preguntado acerca del divorcio, el Señor dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son
no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El Señor agrega aquí algo más que estaba implícito en el relato de Génesis, pero que el Señor lo hace de una manera explícita. Y es que Dios, de alguna manera que no llegamos a entender, es que es aquel el que une a un hombre y a una mujer. Dice que lo que Dios unió, no lo separa el hombre. A veces estaba pensando, y nos conocemos, y de muchos conocemos nuestras historias, cómo conocimos a nuestras esposas, y algunos tal vez se conocían desde pequeños porque venían a la iglesia de pequeños, y uno a lo mejor en las circunstancias que menos se nos podía ocurrir, visitando otra iglesia, un campamento, o de la forma tal vez que podríamos considerar más insólita para nosotros, conocimos a nuestras esposas, pero la palabra de Dios dice que Dios lo unió de alguna manera misteriosa para nosotros. Dios estaba trabajando en esto, ¿no? Y dice que el que une a un hombre y a una mujer es Dios. Quiero decir esto y me hago cargo de lo que digo. Si algún hermano o hermana después, aparte, me dice que he dicho algo mal y me lo demuestra por la palabra de Dios, ya que públicamente lo digo, públicamente me voy a retractar. La palabra de Dios nos dice que como cristianos debemos obedecer a las autoridades. Romanos capítulo 13, 1 Timoteo capítulo 2, ¿no es cierto? Y obedecer a las autoridades implica obedecer todas las leyes de nuestro país, siempre y cuando no vayan abiertamente contra la palabra de Dios, ¿no es cierto? Una vez hace muchos años, cuando era joven, con Hugo, mi cuñado, fuimos a visitar unos clientes que creo que eran cristianos, pero decían que ellos no pagaban impuestos porque era algo del diablo. Bueno, esto no es así, no es algo del diablo, ¿no es cierto? Dice el Señor que debemos dar el tributo a quien lo debe. Pero nosotros sabemos, y es bueno, porque es algo que está de acuerdo a la palabra de Dios. Una de las cosas que se forma un matrimonio tiene que pasar por el registro civil. Y es bueno que así sea, porque hay leyes que protegen a la familia, protegen a los hijos, protegen a la esposa, y eso está bien. Pero creo que a veces le damos el concepto a las leyes humanas, que son cosas que corresponden a Dios. La palabra de Dios dice que al que une un hombre a una mujer, no es el registro civil, aunque haya que ir, hermanos, por favor, pero es Dios. Es un asunto mucho más serio que las leyes humanas, porque así como un registro civil te une, hoy también tiene la potestad de decir lo contrario y pueden decir cualquier cosa. Y creo que es muy importante, hermanos, yo creo recalcar esto. Cuando un hombre y una mujer deciden tomar este paso, un joven, una joven, es importante cumplir con las leyes humanas, pero es importante cuando vienen y en presencia de testigos, ellos sellan ese pacto, porque no solo lo sellan uno con el otro, sino que es un pacto que se sella con Dios. ¿Se entiende? No es un pacto del uno con el otro solamente, sino el pacto de ambos con Dios. Y allí la cosa es más seria, porque cuando vienen las crisis y los problemas, no va a venir el juez que te casó o no va a venir el Estado, sino que el que está presente es Dios. Muchas veces, debo decir personalmente, con Cristina yo creo que nos ha servido en dificultades y tal vez en crisis, ¿no es cierto?, que como muchas veces tal vez puedan tener ustedes, pensar en última instancia con quién hicimos el pacto. No solo lo hicimos con la compañera o con el compañero, sino que lo hicimos con Dios. Entonces, cualquier actitud o acción de cualquiera de los cónyuges que promueva la desunión o separación
es una acción directa con los propósitos de Dios, porque es lo que Dios dice. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Es decirle a Dios que Dios no sabía qué es lo que estaba haciendo cuando nosotros tomamos el compromiso con el cónyuge. Y que ahora yo lo voy a arreglar como yo crea mejor hacerlo. Cuando dos personas se unen, quiero decirles, están haciendo la voluntad de Dios, y esto vale tanto para cristianos como para no cristianos, porque el matrimonio es anterior a la iglesia. Así que cuando dos personas que aún no son cristianas y no conocen de Dios, pero le dan al matrimonio el valor que tiene, y la esposa es fiel al esposo y el esposo es fiel a la esposa, están haciendo lo que Dios dijo que había que hacer. Y aún esto, aunque no sean personas cristianas, es algo que agrada a Dios. Quinto punto. Lo terrible de la caída de Adán y Eva y sus consecuencias, ¿no es cierto? Quisiera considerar algunas cuestiones que a veces, al menos yo no tengo en cuenta, ¿no? Si ustedes se acuerdan, allí están Adán y Eva, Dios los ha unido en matrimonio, y por una cuestión de orden temporal, fue Adán el que recibió, porque fue creado primero, recibió de parte de Dios indicaciones cuando Eva todavía no estaba formada. Entre esas cosas estaba la indicación al hombre de que labrara y guardara el jardín del Edén y que podía comer de todo árbol del huerto, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto está en Génesis 2. Creemos que esta información, la palabra de Dios no dice, Eva la recibió de su marido. Y entendió bien por lo que dice Génesis, porque la serpiente le dice con que Dios ha dicho que esta información o esto que Adán le dijo provenía de Dios, no eran ideas de Adán. Eva también nos agrega algo que le debe haber indicado a Adán y no lo tenemos registrado en la palabra de Dios, la ubicación del árbol, porque cuando Dios le da a Adán le dice que no puede comer y nada más. Pero Eva dice que la ubicación de aquel árbol estaba en el medio del huerto, de tal manera que Dios no hace cosas oscuras, no lo puso en una esquina junto a otros árboles para tratar de confundirlo. No había posibilidad de confusión alguna. Tampoco Dios para Eva era una persona que conocía solo por los dichos de Adán. Adán le contó cómo era Dios porque Adán... esto no era así. Eva lo conocía a Dios también personalmente, aunque estas indicaciones Dios se le había dado a Adán y Adán se las transmitió a Eva. Eva también conocía personalmente a Dios. Fíjense lo que dice Génesis 3:8, cuando el hombre y la mujer caen, dice, y oyeron, dice en plural, es decir, oyeron ambos la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los huertos de los árboles del huerto. Uno puede reconocer a una persona cercana a través de su voz y ha estado en contacto con él. Si no, no conocemos, es desconocida. Pero tanto Adán como Eva, ellos sabían que el que les hablaba era Dios. ¿Por qué? Habían escuchado su timbre de voz, sus inflexiones al hablar. Podemos conocer a una persona, ciertas palabras que utiliza frecuentemente. Por tanto, si en algún momento escuchamos esa voz y no la vemos, podemos saber sin dudas de quién se trata esa persona. Adán y Eva pudieron conocer y tener comunión con Dios antes de la caída como no lo conocimos nosotros. Ahora, como seres humanos caídos, podemos comprender muy poco de la gravedad de la caída de nuestros padres. No podemos imaginarnos siquiera que Adán y Eva no tenían ninguna inclinación hacia el mal y el pecado como tenemos nosotros. Porque nosotros el pecado nos tienta, ya hemos caído en nuestra inclinación. Pero Adán y Eva no había nada que los empujara. Pero no solo que no tenían inclinación, ellos estaban en una condición mucho mejor que nosotros para enfrentar la tentación. Porque aparte de nuestra inclinación, nosotros estamos rodeados de un mundo contaminado totalmente por el pecado. Pero ellos estaban en una creación ideal y libre del pecado que Dios había hecho, así que no tenía ninguna de las condiciones que podemos tener nosotros. Así que la caída fue desde una posición que era muy fácil poder resistir. Por eso también la gravedad de los mismos. Por supuesto que el pecado siempre está mal, pero ellos cayeron de
posición mucho mejor que la nuestra. Dice la Biblia que la mujer cayó en pecado cuando fue engañada y que Adán no fue engañado sino que pecó conscientemente. Cuando Dios viene al encuentro de la primera pareja humana, Dios llama a Adán. ¿Por qué? Porque él había sido el que había recibido las instrucciones directamente de parte de Dios. Eso está en Génesis 3:9. Al ser interrogados, ¿no es cierto?, Adán y Eva deslindan las responsabilidades. De eso conozco algo, ¿no es cierto?, porque soy igual que ellos. A continuación el Señor emite el juicio a la serpiente, a la mujer y finalmente a Adán. En Génesis 3:6 dice que Eva dio el fruto a Adán, el cual comió como ella, así que ahí uno entiende que se lo dio y comió. Pero si uno va a Génesis 3:17, agrega algo más en cuanto a esto. Dice, al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, es decir, que no solo que fue que le dio la fruta, ¿está bien? Dice, obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La NBI dice, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer. Es decir, que la acción siguiente de la caída de la mujer fue la de someter a su marido, seguramente con palabras persuasivas. Las hermanas a veces saben de eso, ¿no es cierto?, cómo tratar de persuadirnos. No es que le dio la fruta, sino que algo le debe haber dicho, hacer aquello que estaba contra la voluntad de Dios. Lo que quiero llegar a lo siguiente. El resultado final de los actos de ambos es que no se sometieron a la voluntad de Dios. Eva no quiso escuchar lo que Adán le había dicho y por supuesto no se sometió a Dios, y Adán también terminó haciendo lo mismo. Así que la idea, queridos hermanos, ¿por qué todo esto? El hombre se convierte en un ser rebelde, y eso lo llevamos adentro, que no se quiere someter a nadie. Yo no sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa, a veces no lo decimos, lo sabemos disimular, ¿no es cierto?, pero es algo que llevamos adentro y fuera de la acción del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, y muchas veces sale a la luz en las circunstancias cotidianas, en las circunstancias que nos toca vivir a diario. Así que el hombre, nosotros por naturaleza, gracias a Dios hemos sido regenerados por la obra de Cristo y tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda, pero aún también, a pesar de eso, muchas veces el viejo Daniel aflora, ¿no es cierto? El hombre no se quiere sujetar ni a Dios en primer lugar, ni a la esposa, ni la esposa al esposo, ni el esposo a la esposa, ni los hijos a los padres, ¿está bien?, ni los padres a los hijos. Así que esta es la realidad que nace de aquella primera caída. Y es lo que vemos en nuestra sociedad. Ahora, en medio de esto irrumpe el Evangelio. Y el Evangelio de Cristo viene a restaurar al hombre y sus relaciones. Lo que hace el Evangelio es un llamado a restaurar lo que se perdió en la caída. En la caída el hombre no se quiso someter a Dios y el Evangelio viene a restaurar eso. En primer lugar, el hombre sujetarse y obedecer a Dios y después, una vez restaurada la relación con Dios, Dios va a hablar de las relaciones entre las personas y especialmente en estas relaciones tan particulares y tan íntimas que tienen que ver con la familia, con el hogar, el esposo, la esposa, los hijos y también todas las relaciones, porque esto es general. Otra cosa importante a tener en cuenta, porque acá va a hablar en primer lugar del esposo y de la esposa, que lo que el apóstol Pablo va a decir inspirado por el Espíritu Santo era algo contracultural para la época que fue escrito. Como hoy también el Evangelio va contra la cultura del hombre, el Evangelio también en esa época era contracultural, porque la autoridad del hombre sobre la esposa y los hijos y la de los amos sobre los siervos hacía muy difícil aceptar estas demandas que planteaba el Evangelio. En la cultura judía, los judíos en aquella época tenían una opinión muy baja de las mujeres.
En la oración de la mañana se incluía una frase en la que el varón judío daba gracias a Dios por no haberle hecho gentil, esclavo o mujer. Para la ley judía, Fabián, una mujer no era una persona, sino que era una cosa. No tenía ningún derecho legal, ¿no es cierto? Era posesión absoluta de su marido, que podía hacer con ello lo que quisiera. Ahora el Evangelio irrumpe y dice que el marido tiene que amar a la esposa como uno mismo. Esto era algo que iba totalmente contra el concepto judío. Ahora, en la sociedad romana, porque también no solo estaban los judíos, estaban los romanos, la degeneración era trágica. Séneca, que fue un famoso filósofo, escribe que las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para casarse, por decir algo rápido. En la cultura griega, alguna vez en la secundaria escuché, me acuerdo haber escuchado de Demóstenes, que era un gran orador. Este hombre había establecido lo que era una norma aceptada de vida por todos, ¿no es cierto? Decía, tenemos cortesanas para el placer, concubinas para la cohabitación diaria y esposas para tener hijos legítimos y una guardiana en los asuntos del hogar. Así que cuando Pablo escribe esto, por inspiración divina, era algo que iba contra toda la cultura de la época. Volviendo entonces a nuestro pasaje, ¿no es cierto? Muchas veces nos centramos, ¿no es cierto? Arrancamos por el pasaje de las casadas, los maridos, pero hay un marco que lo da ese pequeño versículo que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Todo lo que va a decir de relaciones de maridos con las esposas, esposas con los maridos, ¿no es cierto? Los hijos con los padres, padres con los hijos, los amos con los siervos, está bajo el marco de que el cristiano debe someterse a los otros, totalmente contrario a lo que indica nuestra naturaleza caída. El apóstol Pablo ha estado hablando de la vida del Espíritu y la vida llena del Espíritu. Y la vida llena del Espíritu, la vida vivida en el Espíritu, es la única manera, queridos hermanos, entiendo yo, de poder hacer frente a las demandas que Dios exige en nuestro matrimonio y en nuestro hogar. Ni la persona que no tiene a Cristo, ni el creyente cuya vida es controlada por el Espíritu Santo podrán hacer frente a tamaña demanda, pues el colocarnos en sumisión a otros es algo que va contra nuestra naturaleza caída. Si no contamos con el auxilio del Espíritu Santo, mis queridos hermanos y hermanas, querer cumplir con esto es imposible. Esto solo es posible cuando el Espíritu Santo toma el control y llena nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida, es allí cuando el cristiano deja de ser una persona egoísta o amante de sí misma y puede expresar la vida de Cristo en relación a sus semejantes. Cuando podemos someternos en amor a otros, estamos dejando todo egoísmo de lado. El texto recalca que la sumisión debe ser mutua. En todas nuestras relaciones, al menos como cristianos, y creo que en todo ámbito, en el hogar, ¿no es cierto?, en el trabajo y también en nuestras relaciones de hermanos, es algo que va en ambas direcciones. Dice que someteos unos a otros. Es algo que corre en ambas direcciones. ¿Y por qué debe hacerse esto? Bueno, esto debe hacerse en el temor de Dios o en el temor de Cristo. El temor a Dios debe ser la motivación que nos lleve a tomar esta actitud frente a la vida. Quiero leer algo que comenta nuestro hermano Samuel Pérez Millo en su comentario del libro de Efesios. Dice: esto conduce y orienta los límites de esta disposición espiritual. No significa que el someterse unos a otros tenga que pasar por aceptar doctrinas contrarias a la Biblia. ¿Se entiende, no? Él dice que someterse unos a otros no significa que tenga que cualquier cosa o que haya que aceptar doctrinas contrarias a la Biblia que otros puedan obtener o conductas contrarias a la enseñanza de la palabra de Dios. No se trata de pasar por alto lo que Dios no pasaría,
ya que la sumisión va íntimamente ligada, la sumisión a otro va íntimamente ligada a la sumisión a Cristo. Ahora, no hay otra relación en que esto se destaca más como principio y una realidad que en el matrimonio, porque el matrimonio, de acuerdo a lo que dice el texto, es una expresión de la relación entre Cristo y la Iglesia. Menciono rápidamente, no voy a hablar de los hijos porque el tiempo, quiero mencionar los textos 22 y 23, que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la Iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Debemos notar aquí, es obvio que el mensaje está dirigido a mujeres casadas. En segundo lugar, notar la profundidad de la demanda, porque dice que la mujer casada debe estar sujeta al marido como al Señor. Ahora, si la hermana, ¿no es cierto?, la mujer es una creyente espiritual que trata de honrar y obedecer al Señor, el desafío es muy serio, porque el marido, por más virtudes que posea, no va a ser como el Señor, y por lo tanto estar sujeta a su marido demandará una disposición y buscar la ayuda del Espíritu Santo de una manera especial, como la que tiene Cristina conmigo. Esto es así, ¿no es cierto? Una cosa, ¿no es cierto?, es someterse al Señor, ¿no es cierto?, pero muchas veces los maridos, y aún por más virtuosos que sea, lejos estamos del Señor, así que esto demanda la ayuda del Espíritu de una manera especial. Hay una frase que dice, el marido es la cabeza de la mujer, y muchas veces se cita aisladamente. Ahora, quiero decir que la base del pasaje, en este asunto de que el marido es la cabeza de la mujer, no tiene que ver con el dominio del hombre sobre la mujer, sino que la base del pasaje es el amor. Porque Pablo va a hablar a continuación del amor que el marido debe tener por su esposa. Ese es el contexto. El contexto no tiene que ver con dominio, sino con amor. Dice, así como Cristo es la cabeza de la Iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué el Señor demanda esto? Tanto la segunda parte del versículo 23 como el versículo 32 de este capítulo nos enseña que el matrimonio, también de una manera misteriosa que no entendemos, es una expresión visible de la relación entre Cristo y la Iglesia. Por lo tanto, el versículo 23 no solo nos presenta al Señor como la cabeza de la Iglesia, sino que también añade que Él es su Salvador, lo cual nos habla del amor sacrificial de Cristo y prepara el camino para hablar del amor que el esposo debe mostrar para con su esposa. La palabra demanda la sujeción a la esposa no solo por amor al marido, sino y finalmente por amor al Señor. Nuevamente quiero mencionar algo que dice el hermano Pérez Millo. Dice, la sujeción aquí de la mujer al esposo no es en modo alguno una expresión servil y sin posibilidad más que la obediencia. Es más bien subordinación, esto es, la aceptación que el orden de Dios establece para que el hogar y la familia funcione correctamente, convenientemente. No quiere decir en modo alguno que la esposa sea inferior en condiciones, capacidades y funcionalidad en el hogar, sino que Dios estableció una determinada posición u orden entre los dos sexos. Vamos a los hombres. Voy a leer un texto que me lo mencionan muy seguido. Cuando tenemos alguna diferencia con Cristina me dice, acordate como Cristo amó a la iglesia. Así que ese texto, hermanos, lo escucho muy seguido y me hace reflexionar, y tiene razón. Dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás
a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿Qué se les dice a los maridos? A los maridos se les ordena amar a las esposas, y no solo se le indica amar, dijimos que el amar en el mundo es el sentimiento, y acá no está hablando de eso, hablamos de eso en la Cena del Señor, y se les indica la medida y la calidad que el Señor espera de dicho amor. Ese amor se debe asemejar lo más posible al amor de Cristo por su iglesia. Así que ese amor implica la entrega completa del marido a la esposa. Además, ese amor es un amor sacrificial, pues el amor de Cristo así lo fue. Dice que se debe amar a la esposa como uno mismo. Así que si uno ahonda en esto, este amor no es producto del esfuerzo y las buenas intenciones humanas. Por más buenas intenciones que pueda poner, queridos hermanos, no estoy en condiciones de lograrlo. Esto está fuera del alcance de todo hombre, fuera de la asistencia que el Espíritu Santo nos da a los hombres para que podamos amar a nuestras esposas. El amor y la entrega de Cristo, como dijimos, eran guiados por los propósitos más altos para su iglesia, la cual es santificarla. Así que el amor del marido por la esposa también debe tener como objetivo honrarla y dignificarla. Al no ser más dos sino uno, al amar a nuestras esposas, estamos amándonos a nosotros mismos. El someterse del hombre a la mujer, porque el marco dije que era someteos unos a otros, en la mujer es respetar al marido, pero para el marido someterse a la mujer está en el hecho de amarla sacrificialmente como Cristo lo hizo, dispuesto a dar todo por amor a ella. Queda algo más que decir para otra oportunidad, pero creo que la palabra de Dios misma, queridos hermanos, tiene mucho para enseñarnos. Realmente que Dios nos ayude en este desafío que cada uno tenemos, como esposas, como esposos, como padres, en nuestro trabajo, en la iglesia, con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, que realmente Dios nos guíe a que tengamos este espíritu de someternos unos a otros, de tomar esta actitud de subordinación frente al hermano, frente a la hermana, frente a aquellos que son mayores, aún frente a aquellos que son niños, para que podamos realmente amarlos como Cristo amó y podamos ser de bendición unos a otros. Tenemos una oración y después seguramente algún hermano pasará, Lucas no sé si pasará a terminar nuestra reunión. Amado Dios y Padre, Señor, te agradecemos que en esta mañana nos has permitido encontrarnos con los hermanos. Qué gozo, Padre, ver el rostro de nuestros hermanos y que ahora vamos a poder saludarnos y conversar. Padre, esta es una bendición tuya. Señor, pero ahora hemos abierto tu palabra y tú comienzas diciendo, someteos unos a otros en el temor de Dios, en el temor a Cristo. Señor, que por temor a Cristo, que por temor a ti, Señor, como dice tu palabra, podamos considerar a cada uno de nuestros hermanos, a nuestras hermanas, Señor, como superiores a nosotros, que por la ayuda y capacitación de tu Espíritu podamos amarles como Cristo amó. Y que esto que se debe manifestar aquí en la congregación, Padre, también se pueda manifestar en cada uno de nuestros hogares, en nuestras relaciones con nuestros seres queridos. Padre, te agradecemos por este tiempo que nos permites compartir juntos. Gracias por todas tus bendiciones. Gracias por el amor de Cristo para con nosotros. Te alabamos y te bendecimos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.